El Plan Provincial Emplea Neuquén tiene el desafío de promover el trabajo en nuestra provincia de 3 maneras: vinculando e intermediando entre postulantes y empleadores, apoyando el empleo independiente, incrementando y mejorando las condiciones de empleabilidad de los neuquinos mediante la capacitación. Por eso, convocamos a todos los sectores implicados en un solo lugar, dando prioridad a los neuquinos, estableciendo acuerdos con empresas, cámaras y sindicatos. El empleo evoluciona para vos. Gobierno de la provincia del Neuquén. Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Otro Dato, un nuevo jueves que compartimos junto a ustedes de 21 a 22, como cada semana, repasando todo lo que ocurre con la política, la economía a nivel regional y también, por supuesto, a nivel nacional. Hoy vamos a tener un programa muy interesante en el que aparecen dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la crisis del gas. ¿Qué pasó con el abastecimiento de gas en la República Argentina? Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Jorge La Peña, el presidente del Instituto Mosconi, un hombre prestigioso que ha tenido cargos públicos importantes, cargos públicos en el área de energía en nuestro país y que nos va a explicar qué pasa con el tema de la energía. Por supuesto, también vamos a charlar con él sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones, cuál es la importancia de ese régimen para la provincia de Neuquén y, por supuesto, también para la República Argentina. Y en esto también vamos a mezclar un tema que hoy nos trajo mucho dolor, la pérdida de la vida de un niño de apenas 5 años en la meseta neuquina por un desperfecto en la calefacción eléctrica, ¿sí? en el artefacto eléctrico de calefacción, pero el tema yo lo relaciono porque tiene que ver con una vieja discusión en la provincia y es la falta de acceso al gas que tienen miles y miles de neuquinos y neuquinas. Una cuestión difícil de explicar, la segunda reserva de gas en el mundo. Estamos hablando de que vamos a exportar cada vez más gas al mundo y que a partir de allí vamos a nutrir no solamente de regalías a la provincia, sino también de una importante cantidad de divisas a la República Argentina. Es decir, en esto muchos nos comparan con el campo, en la capacidad que tiene Vaca Muerta respecto de la generación de divisas para la economía de nuestro país. Sin embargo, a pocas cuadras de justamente la extracción, la explotación del gas, mucha gente todavía no tiene conexión. Tenemos plan leña, tenemos gente que se calefacciona con artefactos eléctricos, tenemos tragedias que no solamente tienen que ver con eso, sino también con la precariedad de las viviendas, de muchísimas viviendas en nuestra provincia. Otro tema, por supuesto, todavía no solucionado y directamente relacionado a los niveles de pobreza que todavía hay en la provincia de Neuquén. Sobre eso vamos a estar hablando, sobre todos estos temas, con el señor Jorge La Peña, especialista justamente en energía. El otro tema que vamos a tocar y que también preocupa y mucho es el de la inseguridad. Hay dos proyectos en la legislatura neuquina. Uno tiene que ver con la utilización de armas no letales por parte de las fuerzas de seguridad provincial. Esto quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, las famosas pistolas Taser que emiten una descarga eléctrica sobre los delincuentes cuando algún agente de la policía quiere reducir justamente en algún hecho delictivo a quien lo está cometiendo. Esto, según argumentan sus autores, entre ellos el diputado provincial Marcelo Bermúdez, impide que el policía salga dañado, impide en definitiva el hecho de inseguridad que se está cometiendo, ayuda a los agentes de seguridad a reducir y a detener a los delincuentes y además evita que el policía tenga como única instancia el disparo de arma de fuego. Y hemos tenido un hecho hace poco aquí en la provincia de un delincuente abatido justamente con un arma de fuego por parte de un policía, lo cual actualizó ese tema que tiene que ver y que está involucrado en la discusión sobre la inseguridad. Y el otro tema que se mezcla y que también tiene un proyecto en la legislatura es la baja de la imputabilidad para los delitos, de la edad de imputabilidad, es decir, que los menores también tengan algún peso de la ley más allá del que tienen hoy, que está allí
contemplados en la ley 2302, la ley que entiende de familia, de infancias y adolescencias, y es una discusión que toma cuerpo no solamente aquí, sino también a nivel nacional. En la legislatura se está discutiendo, en la legislatura provincial, un proyecto pidiéndole al Congreso de la Nación que trate este tema y que se baje la edad de imputabilidad. Bueno, todos esos temas van a estar hoy englobados en estos dos grandes títulos. Por un lado, la crisis energética, por otro lado, lo que tiene que ver con la inseguridad y todo lo que ello implica. Más allá de eso, ayer estuvo Eduardo Feynman en la provincia de Neuquén, hizo una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, allí participó como público allí presente el propio gobernador de la provincia del Neuquén, esto es el gobernador Rolando Figueroa, prácticamente todo su gabinete, otros dirigentes importantes de la provincia, como el caso del 2 veces gobernador mandato cumplido Jorge Zapac, entre otros que estaban allí escuchando la locución de este periodista de nivel nacional. Lo traigo a colación porque el planteo de Feynman tiene que ver con la situación que tiene hoy el gobierno nacional. ¿Cuál es la lectura básicamente que nos traía Feynman de algunos focus group que había estado evaluando? Por un lado, que existe un 40-50% de la sociedad que está avalando la gestión de Javier Milei. ¿Por qué la está avalando? Bueno, porque está bastante espantado ese sector de lo que ocurrió en la historia reciente de nuestro país, esto es, del gobierno y los gobiernos kirchneristas de los últimos años. Eso por un lado. Por otro lado, hay quienes, por supuesto, dentro de ese 40-50% que legitima al gobierno de Javier Milei, hay quienes creen en una Argentina liberal, en una Argentina de mercado, en una Argentina que rompa estructuras tradicionales si uno toma los últimos años de nuestro país y lo que fue, bueno, generalmente nuestra economía. Uno podría allí hacer la salvedad de los 10 años de menemismo, de la famosa década del 90. Del otro lado, ¿qué veía Feynman y qué es lo que uno puede anotar allí? Ese otro 50% de la población que está en desacuerdo con lo que plantea Javier Milei en la presidencia de la Nación, pero que no encuentra liderazgos, no encuentra orden, no encuentra un camino para construir una alternativa. Y bueno, ¿y por qué? Porque los líderes que están allí están francamente desgastados, tienen que ver con Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner, con Sergio Massa. Uno podría anotar allí también a los líderes sindicales que llevan 40 años al frente de sus organizaciones gremiales y que no alcanzan a contagiar a la sociedad. Es decir, hay un progresismo con discursos de centro-izquierda, después cada uno evaluará si ese discurso tiene que ver con la práctica política de esos sectores o no, pero hay un discurso de centroizquierda que busca rearmarse y que no encuentra, sobre todo, liderazgos, más allá de los procesos internos y las peleas internas que hay entre todos estos actores que yo les nombraba recién. Ese es el contexto político y, en todo caso, la nueva grieta que hay en la República Argentina. Quienes bancan a Javier Milei y quienes esperan de ese otro espacio que finalmente algún dirigente nuevo, viejo o disruptivo surja justamente para conducir lo que sería el rearmado de una propuesta de centroizquierda. Algo que además de liderazgo necesita una revisión y sobre todo una autocrítica de lo que pasó en los últimos años en la República Argentina, algo que esperan muchos que no quieren apoyar el ajuste de Milei, que no quieren apoyar el gobierno liberal que plantean los libertarios, pero que tampoco se conforman, que tampoco todavía están a gusto con las propuestas que todos estos dirigentes de los cuales yo les hablaba están llevando adelante. La propia Cristina Fernández de Kirchner hace apariciones públicas, lo hizo en el día de ayer vía su cuenta de Twitter o de ex Twitter, hablando de la crisis del gas, y sin embargo es una dirigente que ya no genera el revuelo que generaba cada vez que tomaba una posición pública. Ese es un dato no menor, porque es un dato que prueba que lo que está faltando en la centroizquierda argentina no solamente es autocrítica, sino también, como les decía, una carencia de liderazgos bastante importante. ¿Hasta cuándo Milei va a poder sostener esta situación?
Bueno, vamos a ver cuál es la capacidad de recomposición justamente de su oposición, de este progresismo de centro-izquierda. Vamos a ver cuál es la emergencia y cuánto tarda la emergencia de nuevos liderazgos en ese sector, y también vamos a ver cómo operan las variables positivas que por supuesto también tiene el gobierno de Javier Milei, como los resultados en materia económica, esto es inflación, baja del déficit, estabilidad económico-financiera y algún que otro resultado político que luego de los últimos cambios de gabinete está intentando alcanzar el gobierno libertario. Esto es, por ejemplo, que la ley bases finalmente sea aprobada en el Congreso de la Nación. Por allí vamos a andar en esta hora con estas entrevistas que les estaba comentando. De todo ello vamos a estar hablando en esta edición de Otro Dato. La información necesita ser interpretada. Otro Dato, una hora semanal para profundizar los temas más importantes de la política, la economía y la sociedad. Bueno, y ya estamos en la primera nota de lo que les había prometido. Estamos en comunicación vía Zoom con el ingeniero Jorge Lapeña, presidente del Instituto Mosconi. Bueno, una palabra autorizada, por supuesto, en el tema de energía, y vamos a hacer un repaso de lo que nos está pasando a nivel nacional y también algunas cuestiones que atañen directamente aquí a la región Vaca Muerta. Lapeña, gracias por atendernos. Santiago Montórfano aquí en Otro Dato. Muy gentil, y bienvenido a la pantalla de 24/7. Muchas gracias por llamarse. Bueno, mi primera pregunta es tal vez la más actual, tiene que ver con esta crisis del gas. ¿Qué tenemos que interpretar de lo que pasó o lo que está pasando en la Argentina? Hay quienes hablan de impericia del gobierno nacional, hay quienes hablan de algunas causas de mediano o largo plazo. ¿Qué nos puede contar? Bueno, no sé si llamarlo impericia. En principio, el gobierno nacional no tiene ningún plan para el sector energético, no lo ha dado a conocer. Digamos, ha sido muy simple en toda su presentación. No ha presentado una plataforma tampoco. Entonces, bueno, es difícil interpretar al gobierno nacional más que por sus actos. Ahora, el presidente se define a sí mismo como un anarcocapitalista. Un anarcocapitalista no cree en el Estado y es jefe de Estado. Bueno, hay una contradicción enorme desde el punto de vista político que vamos a ver cómo, con el transcurso de los días, con el transcurso de las semanas y de los meses, se va definiendo en cada uno de los temas, ¿no? Esto lo digo en general. Sería bueno poder conocer cuál es el plan del presidente Milei para el sector energético y explicarlo en sus detalles para que lo comprendamos todos. Desde otro punto de vista, bueno, lo que ha ocurrido es una crisis puntual por el tema del gas, de la falta de abastecimiento de gas. Esto obedece básicamente a dos factores. Uno que es coyuntural. Ha habido semanas en el mes de mayo más frías que otros mayos, digamos, ¿no? Entonces esto ha requerido una mayor cantidad de gas, básicamente para calefacción, ¿no? Ahora lo que necesitamos es un sistema que pueda bancarse en verano en las temperaturas altas y donde uno prende la refrigeración y no estar con el corazón en la boca. Y lo mismo pasa en invierno, ¿no? Necesitamos un sistema que se banque también condiciones un poco más exigentes que la del promedio. Si no, cuando hace frío, si no se puede prender el gas, estamos en problemas también, ¿no? Ahora, como usted sabe, hay un problema importante que habla de falta de pericia, por lo menos del gobierno anterior, que es la importación. La Argentina volvió a ser un importador de gas a partir del 2006. Se firmó un contrato muy importante con Bolivia para recibir 26 millones de metros cúbicos por día, una cifra enorme en relación a las que ofrecía Bolivia históricamente, que estaba en el orden de 3, 4 millones de metros cúbicos por día, como un complemento de nuestro consumo, de nuestro suministro. Bueno, 26 millones es mucho. Esto demandó construir un gasoducto enorme, que es el gasoducto del GENEA,
noreste argentino. Bueno, y hace 2 años aproximadamente, Bolivia empezó con problemas de poder abastecer esto. Sí. Les bajaron las reservas y hoy la realidad es que está vendiendo o suministrando unos 5 millones de metros cúbicos, o sea, apenas un 20% de lo que se contrató. El resultado es que el gasoducto, uno de los más largos de la historia argentina, que es el gasoducto del noreste, ha quedado enterrado como fierro viejo, ¿cierto? Por un lado, o sea, lo cual muestra de alguna forma errores serios en la gestión del sector energético de este siglo XXI. ¿Qué pasa que no se dieron cuenta que Bolivia no tenía gas? ¿Qué pasa que no se dieron cuenta que ese gasoducto iba a quedar inactivo? ¿Qué pasa que quedó inactivo y no hubo un paliativo para evitar este problema? Por ejemplo, inyectar gas desde el sur, desde Vaca Muerta, ¿no es cierto? Y revertir el caño, digamos, ¿no? Sí. Y abastecer a Corrientes y a Chaco y a, en fin, todas las provincias que van a ser abastecidas, Santa Fe inclusive, por ese gasoducto. Y por otro lado, bueno, la caída de la venta de Bolivia no fue compensada con una mayor importación por parte de gas licuado, tanto de Bahía Blanca como de Escobar. Sí. Bueno, esto en definitiva lo pone al país en una situación muy endeble y bueno, y esa situación endeble mostró su costado más duro, más lamentable que cuando hace frío. Y entonces, bueno, hubo que hacer cortes en el suministro industrial, cosa que puntualizaron todos los diarios, y además cortar el GNC, lo cual motivó protestas muy grandes de los expendedores y también de los consumidores. Claro. Agrego además que hay un atraso significativo en 2 proyectos de los cuales que han sido lanzados por el gobierno anterior sin mucha discusión. Sí. Uno fue el gasoducto Néstor Kirchner, que bueno, se habilitó, digamos, en agosto pasado, pero fue una habilitación muy parcial. O sea, el gasoducto Néstor Kirchner tenía que haber llegado hasta Santa Fe, hasta la localidad de San Jerónimo. Y bueno, llega hasta Saliqueló, que es la provincia de Buenos Aires, y no se hicieron las plantas compresoras para, digamos, que se pueda transportar una cantidad importante de gas y suplir importaciones como se había publicitado, ¿no? Entonces ahí tenemos el atraso, el gasoducto Néstor Kirchner, que es 50% de la obra. Y por otro lado se iba a revertir el flujo del gasoducto del norte, que es el que viene de Bolivia y abastece todas las provincias del norte hasta Córdoba incluido. Sí. Bueno, esa obra no se inició en un contexto en el cual el presidente de la Nación Nuevo, Javier Milei, lo más que dijo era que se suspendía la obra pública, en el contexto de aplicar sus 2 políticas, licuación, cosa que castigó a los jubilados, y motosierra. Bueno, acá le tocó la motosierra a las obras. Y entonces, en definitiva, bueno, este alineamiento negativo de planetas en contra de la Argentina, bueno, llevó a esta situación en la cual desnudó un hecho, que es que el gobierno no tiene ninguna política y tiene que salir a correr de urgencia. Bueno, ahí tuvo un problema que el barco que llegó de Brasil como emergencia no había recibido el cheque, entonces demoró más de la cuenta. Igual. Todo un hecho que demuestra, en definitiva, problemas serios del funcionamiento del sector. Claro. ¿No? Es un sector que
del sector energético, ¿no? Sí, De sí. alguna forma se puede decir que va para atrás Ujú. respecto a su época de gloria, llamémosle, que es cuando logró ser un país autoabastecido y autosuficiente. La Peña, Esa es la situación. sí, yo le quería preguntar en este marco y con este caso testigo de fondo, en definitiva, ¿qué importancia tiene la ley de GNL, de promoción y también el RIGI en términos generales, el régimen de incentivo a las grandes inversiones? Eh, y si se puede o no dejar librado al libre mercado, en todo caso, el mercado energético, ¿no? Bueno, yo pienso que no, que Ujú. esto empiezo por lo último. Creo que dejarlo a la libre elección del mercado, cuando la Argentina no tiene mercados energéticos competitivos, me parece que es un peligro, ¿no es cierto? Bien, Otra cosa sería hablar del mercado del trigo, por ejemplo, donde hay o del mercado de Hacienda, ¿no? Es competitivo, hay muchos oferentes, muchos demandantes, todo el mundo come carne, entonces, bueno, los precios que se fijan en ese mercado son precios de competencia razonables, digamos. No siempre hay que vigilar los mercados. Ahora, si el mercado está constituido por 3 o 4 oferentes y esos oferentes pueden coligarse entre sí, bueno, es un mercado eh, que no es un mercado competitivo. Entonces, bueno, nosotros tenemos ese problema, ¿no? Confiar en mercados que no son mercados y donde las autoridades gubernamentales no vigilan justamente los claro. efectos para decir, bueno, se comporta como un mercado competitivo. No, bueno, no ocurre eso. Entonces me parece peligroso. Y me parece peligroso también la idea de dejar que el mercado decida por sí tanto precios como cantidades, cuando de esas cantidades, en definitiva, está dependiendo la economía del país, ¿no es Claro. cierto? Y me parece que eso va en contramano de cómo la Argentina gestionó su sector energético en su época de oro, que es cuando llegó al autoabastecimiento, ser un país excedentario, ser un país, digamos, que empezó a jugar en grandes ligas, Ujú. o por lo menos en grandes ligas a nivel americano, ¿no? Entonces ahora estamos en la penuria de pedir favores, de andar con el corazón en la boca, de que se corte y mañana que nos digan que no, que zafamos. Bueno, lo veo endeble al sistema. Estamos aquí en la Patagonia sobre Vaca Muerta. Algunos gobernadores de esta nueva liga de gobernadores patagónicos están poniendo al régimen de incentivo a grandes inversiones como la necesidad que una vez aprobada la ley nos va a traer inversiones concretamente, justamente, y uno se pregunta si es tan así, es decir, si con esa ley aprobada y con ese régimen aprobado los inversores van a poner el ojo finalmente en Vaca Muerta para traer las millonarias inversiones que se necesitan, digo, para sacar los hidrocarburos antes de que las energías limpias lo empiecen a derrotar en el mercado, ¿no? Bueno, realmente es muy dudoso porque primero el país tendría que haber expuesto cuáles son sus objetivos Ujú. y en función de cuáles son sus objetivos, priorizar inversiones y esas inversiones en todo caso ayudarlas de determinada forma, digamos, impositiva, cosas por el estilo, ¿no? Pero Sí, el hecho de decir, bueno, yo promuevo toda inversión que se me presente y que tenga más de 200 millones de dólares, sí. bueno, no sé, la verdad que me parece muy elemental, ¿no? Un infantilismo. Ujú. Que sería una casualidad que las inversiones que se presenten sean las que el país necesita, ¿no? Por ejemplo, sería muy interesante Sí, habernos encontrado, por ejemplo, que el gobierno del presidente Milei nos hubiera dicho que una prioridad para el gas de Vaca Muerta, la primera prioridad es abastecer el mercado interno, sí. cosa que no lo ha dicho. Y otra segunda prioridad, abastecer, por ejemplo, industrializar ese gas
agregarle valor y, por ejemplo, producir fertilizantes a gran escala y abastecer América o los países vecinos o incluso partes del mundo. Eso sería un proyecto realmente interesante, ¿no? Pensar en un gas de vaca muerta que no solo se produce, no solo se transporta, sino que abastece el mercado interno y nos quita inseguridades, o sea, nos da certezas de largo plazo, y por otro lado, un plan que se compatibilice con un plan de desarrollo en el cual uno diga, bueno, tengo mucho gas y ese gas lo voy a industrializar y voy a producir fertilizantes y voy a consumir esos fertilizantes en el campo argentino, que es uno de los más grandes del mundo, y el resto lo voy a exportar. Proyectos de ese tipo hubieran sido aplaudidos desde el norte al sur y desde el este al oeste de la Argentina. Y eso hubiera tentado en cambio, más. Los proyectos eso hubiera que se han tentado presentado más. son Sí. proyectos que se le puede... Los proyectos que se han presentado son proyectos que se le puede ocurrir a un chico, digamos. Está claro. El que venga con 200 millones, lo promovemos. Bueno, no es suficiente. Bien. No es suficiente. Y entonces hay incógnitas, no sabemos cómo pasa. Jorge La Peña, ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos a entender este complejo mercado de la energía y lo que está ocurriendo en la Argentina y en nuestra región. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias. Bueno, allí el ingeniero Jorge La Peña, presidente del Instituto Mosconi, con estos dos grandes temas. Uno es qué pasó y qué pasa con la crisis del gas, que es al mismo tiempo una coyuntura, lo que ocurrió, nos contaba, pero también desnuda errores en el pasado y, por supuesto, una falta de plan de gobierno, que es lo que observa La Peña en este gobierno en materia energética. Algo similar nos comentaba del RIGI, de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que estamos esperando con mucha ansiedad en la Patagonia, como hemos esperado otras cosas también en la Patagonia en materia de inversiones. Podría ser extensivo y decir que en el país hemos esperado más de una vez la llegada de las grandes inversiones a partir de la generación de las condiciones para el desarrollo de las fuerzas privadas. Lo cierto es que hemos tenido poco, bajo o nulo éxito en todo ello, pero bueno, queríamos tener la opinión de La Peña sobre el RIGI y él también en esta línea, en todo caso, nos decía que no hay un plan determinado para motivar justamente todas estas inversiones que estamos esperando, que el RIGI puede andar, pero no sería suficiente esto de promocionar o darle algunas ventajas a las inversiones que nos traigan más de 200 millones de dólares justamente para apostar a la Argentina, para apostar a la región. Así que bueno, la opinión de un experto nosotros queríamos compartirla con todos ustedes. Nos vamos a la tanda de aquí en Otro Dato, después venimos con el otro gran tema, el tema inseguridad de las armas no letales y la posibilidad de la baja de imputabilidad de las penas para aquellos que cometen delitos. Ya venimos.